Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Estas palabras las encontramos en el libro de Levítico, Antiguo Testamento, capítulo 10, verso 1 y 2. La historia de Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón, es probable que sea familiar para la mayoría de nosotros. Nos es dicho de ellos en el capítulo 10 de Levítico, un capítulo que también incluye un incidente en las vidas de Eleazar e Itamar, los hijos menores de Aarón y hermanos de Nadab y Abiú. Lo invitamos a usted para que abra su Biblia en ese capítulo, para que continuemos la lectura de este tema. Y lea todo el capítulo de principio a fin. Que note los versículos de este capítulo a medida que sean mencionados. A medida que observemos la narración de los hijos de Aarón y sus pecados, resumiremos nuestros pensamientos bajo 3 encabezados, teniendo todos que ver con el Dios que adoramos. Y esos encabezados son que Dios será Dios, de que Dios será el Señor y de que Dios será el juez. ¿Cuál fue el pecado fundamental de Nadab y Abiú que le costó sus vidas? Los versículos 2 y 3 señalan que el ofrecimiento de fuego extraño fue el pecado externo visible, pero que detrás de este hay una corrupción enconada y profunda. La ofrenda de ellos fue sino un síntoma externo de ese pecado interno y pasado. El pecado fundamental, básico, fue una actitud irreverente hacia Jehová, un descuido en tratarlo como santo. Moisés explicó la situación de esta manera a Aarón, el padre que estaba acongojado. Dice ahí en Levítico 10:3, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aquí está la primera lección para nosotros. Entonces, Dios será Dios. Debe ser tratado como lo que es, como santo, y le debe ser dada la reverencia debida por aquellos que se acerquen a él. Nadab y Abiú deberían haber apreciado la santidad de Jehová y venir ante él con temor reverente. Con Moisés y Aarón y 70 de los ancianos de Israel había ascendido a la misma presencia de Dios y allí habían contemplado su gloria en el monte Sinaí. Lea allá Éxodo capítulo 24, querido oyente, para que recuerde ese evento. Esa escena, como debería haber cauterizado en sus conciencias. Con eso en mente, deberían haber venido ante Dios en humillación de sí mismos. Cualquier ser humano, entonces y ahora, debería acercarse a él con el pensamiento y expresión sincera dicha por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 6 verso 5 dice, ay de mí, declara el profeta, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero esto no es todo. Los primeros 7 capítulos de Levítico dan instrucciones con respecto a las ofrendas que debían ser ofrecidas por los sacerdotes aarónicos. Como sacerdotes seleccionados de entre el pueblo por Dios mismo, debían colocarse ante Dios en lugar del pueblo que representaban. Sus vestiduras ceremoniales representaban un justo delante del Señor. Una santidad en realidad no poseída por ninguno de ellos ni por el pueblo que representaban, pero en esa santidad dada por Dios, trayendo lo prescrito por Dios y sacrificando lo que a Dios le agrada, los sacerdotes y por medio de su representación el pueblo de Israel serían recibidos por Jehová y serían bendecidos. Dios pudo aceptar esta sombra de los sacrificios a causa de la sustancia futura que ilustraban. El Cordero de Dios sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para sufrir en lugar de los pecadores.
Dios los aceptaría porque fueron traídos con fe verdadera por un pueblo humilde y arrepentido, escogidos por Él en un pacto de gracia y comprometidos de esta manera a cumplir sus mandamientos. En el capítulo 9 de Levítico, ha llegado el momento para que Dios reconozca públicamente el sacerdocio y sus sacrificios recién establecidos. En el primer día del servicio oficial para Aarón y sus hijos, siguiendo a los 7 días de su ordenación, Aarón preparó una ofrenda de expiación que era por él y luego el holocausto. Presentó una ofrenda de expiación, el holocausto, y ofreció las ofrendas de grano y de paz por el pueblo tal como Dios lo había establecido. Y luego Aarón bendijo al pueblo, aún llevando a cabo parte de su función santa como el sumo sacerdote. Él, nos dice la Biblia en Levítico capítulo 9, 23 y 24, él y Moisés entraron en el tabernáculo y luego salieron y bendijeron al pueblo. Y nos dice el versículo 23 que la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. El pueblo se regocijó en el pensamiento de que el Dios Todopoderoso había tomado su morada entre ellos. Se postraron en su presencia, indicando de esta manera el profundo sentimiento que tenía por su bondad, de los dignos que eran y de la obligación bajo la que estaban de vivir en sujeción a su autoridad y de la obediencia a su voluntad. Dice el texto que el fuego de Dios consumió la ofrenda, dando la aprobación divina y la consagración del sacerdocio levítico y del sistema sacrificial que recién había empezado a funcionar. El fuego de Dios reconoció más tarde su recepción del templo de adoración de Salomón, también como de la adoración humilde ofrecida por Gedeón, por Manoah, por Elías y quizás de Abel también. El pueblo cayó sobre sus rostros con humildad y respeto delante de la encendida presencia de Dios. El mismo versículo siguiente dice que Nadab y Abiú se prepararon para su acercamiento presuntuoso ante Dios. El mismo fuego que había santificado y consumido la ofrenda de ellos, de los que habían venido con humildad y obediencia, se convirtió en el medio de muerte de Nadab y Abiú. Dios es Dios. Recordemos esta lección de Nadab y Abiú todo momento que vivamos delante de Dios, y especialmente cuando nos acerquemos colectivamente para adorarle como su pueblo. Que Dios sea santificado, ya sea en la espiritualidad de la adoración de los hombres o en la severidad de la condenación de ellos. Cuidémonos de caer en el pecado de ellos cuando venimos con corazones sin oración y sin santificación, con afectos humanos, con imágenes profanas, cuando adoremos sin espiritualidad de mente, sin implorar la gracia del Espíritu Santo y sin una fe viva en el sacrificio e intercesión de Cristo. Traemos fuego común, fuego extraño al altar, queridos amigos. El pecado básico y fundamental de Nadab y Abiú fue el de venir delante de Dios con un espíritu irreverente, fallando en reconocer que Dios es santo y que debe ser tratado como tal por todas las criaturas. Sin embargo, esta actitud irrespetuosa tomó una forma extraña, y eso será nuestro asunto. Al ofrecer fuego extraño a Jehová, Nadab y Abiú fallaron en reconocer que Dios es el Señor, y lo que ha mandado es lo que los hombres deben traer ante Él, ni más ni menos. Eso es lo que nos enseña su santa palabra.